Hay momentos en la vida en los que el mundo parece detenerse. La oración se convierte en un eco que rebota en las paredes de nuestra mente, y el corazón, cargado de preguntas, no encuentra una sola respuesta. Es en esos instantes donde más clamamos al cielo y, sin embargo, lo único que recibimos es silencio. Un silencio profundo, inquietante, que parece quebrarnos por dentro. Señor, ¿dónde estás? Es la súplica que brota del alma cuando la carga es demasiado pesada. Pero, ¿qué sucede cuando no llega ninguna respuesta? ¿Qué ocurre cuando parece que Dios calla, cuando la fe se convierte en un ejercicio de espera y el corazón lucha por no desmoronarse? El silencio de Dios es uno de los misterios más difíciles de la vida espiritual. No porque Dios no hable, sino porque no siempre lo hace en el momento o en la forma que esperamos. Y sin embargo, ese silencio, lejos de ser una ausencia, encierra un propósito profundo: formar en nosotros una fe que no depende de emociones, de señales inmediatas ni de respuestas rápidas, sino de una confianza absoluta en su carácter. Rezando el lenguaje del silencio. Muchos piensan que cuando Dios guarda silencio significa que ha dejado de escuchar. Pero nada está más lejos de la verdad. El silencio de Dios no es desinterés, es un lenguaje. Es un espacio donde Él nos invita a mirar más allá de nuestras emociones y a aprender a confiar en su voluntad aunque no comprendamos el proceso. Job, en medio de su sufrimiento, gritaba: «Oh, si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar hasta su trono, expondría mi caso y llenaría mi boca de argumentos». Job 23, 3-4. Y sin embargo, Dios parecía ausente. Job no escuchaba respuesta. Sus amigos lo acusaban, su dolor lo consumía, pero el cielo permanecía callado. Ese silencio no significaba abandono, sino un escenario de fe donde Job aprendería a conocer a Dios de un modo más profundo, no solo como el Dios que da bendiciones, sino como el Dios soberano cuya presencia sostiene aun cuando no la sentimos. El silencio de Dios tiene un lenguaje invisible. Nos enseña paciencia. Nos forma en humildad. Nos recuerda que no controlamos la vida. Nos dirige hacia la confianza plena en su tiempo perfecto. Pergamino: ejemplos bíblicos de un Dios que calla. La Biblia está llena de historias donde Dios parece haber guardado silencio por un tiempo, pero detrás de cada silencio había un propósito glorioso. Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero pasaron años, décadas, sin respuesta. Abraham tenía 100 años cuando finalmente nació Isaac. ¿Por qué tanto silencio? Porque en ese tiempo Dios estaba formando una fe capaz de creer lo imposible. José en Egipto. Desde que fue vendido por sus hermanos hasta que llegó al trono de Egipto, José experimentó años de silencio. En prisión, olvidado, parecía que Dios no respondía. Pero ese silencio era preparación. Dios estaba tejiendo una historia mayor que José no podía ver en el momento. David en los Salmos. ¿Cuántas veces clamó David: «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre?» Salmo 13, 1. El hombre conforme al corazón de Dios también pasó por largos periodos de silencio. Y sin embargo, esos silencios lo convirtieron en poeta de la esperanza, en cantor de la confianza en Dios. Jesús en la cruz. El clímax del silencio divino está en la cruz. Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. En ese momento el Padre guardó silencio, no porque había abandonado a su Hijo, sino porque el silencio era necesario para consumar la redención de la humanidad. El silencio de Dios nunca es vacío. Siempre prepara algo mayor. Balanza el propósito del silencio. ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué permite que sus hijos pasen por momentos donde parece que no responde? La respuesta no siempre es sencilla, pero hay claves que la palabra nos revela. Formar nuestro carácter. El silencio es un proceso de purificación. Así como el oro se refina en el fuego, nuestra fe se fortalece en la espera. Desarrollar confianza verdadera. Cuando todo es claro, la fe no se pone a prueba. Pero cuando no hay respuestas, confiar se convierte en un acto radical que transforma nuestra relación con Dios. Preparar un escenario mayor. Muchas veces lo que pedimos es pequeño en comparación con lo que Dios quiere darnos. Su silencio no es rechazo, es preparación. Mostrar su gloria en el momento oportuno. El silencio siempre termina en palabra. La ausencia aparente siempre termina en presencia manifiesta.
Dios sabe cuándo y cómo responder. Corazón roto, ¿cómo resistir la desesperación? El silencio de Dios puede convertirse en un terreno peligroso si lo interpretamos como abandono. Muchos en ese valle pierden la fe, se desaniman o incluso se apartan. ¿Cómo resistir entonces la desesperación? Recordando lo que ya hizo Dios en el pasado. La memoria es un ancla. Cuando el presente se oscurece, recordar cómo Dios obró antes nos da la fuerza para esperar. No dejar de orar, aunque parezca inútil. La oración no siempre cambia las circunstancias al instante, pero siempre cambia nuestro corazón. Persistir en ella nos mantiene conectados al cielo. Buscar consuelo en la palabra. La Biblia es un testimonio vivo de que Dios no abandona. Cada historia nos recuerda que la espera tiene un fin. Rodearse de una comunidad de fe. Cuando no tenemos fuerzas, necesitamos personas que oren por nosotros, que nos levanten con palabras de esperanza. El silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles de sobrellevar para cualquier creyente. No se trata de un dolor físico ni de una dificultad externa visible, sino de una batalla interna que pone a prueba la fe hasta sus cimientos. En el primer bloque reflexionamos sobre cómo este silencio tiene un propósito y cómo la Biblia muestra que grandes hombres y mujeres de fe lo atravesaron. Ahora daremos un paso más profundo. Aprenderemos a vivir dentro de ese silencio sin derrumbarnos, a transformarlo en escuela, y a descubrir que allí donde parece que no hay respuestas, Dios sigue obrando con más poder del que podemos imaginar. Este segundo bloque no es solo una explicación, sino una guía práctica y espiritual para quienes hoy sienten que sus oraciones suben, pero el cielo permanece mudo. Si atraviesas esa experiencia, esta narración busca acompañarte, sostenerte y recordarte que la fe más pura no nace en los días de respuestas inmediatas, sino en la espera silenciosa donde solo nos queda confiar. Caminar por fe y no por vista. El apóstol Pablo escribió, porque por fe andamos, no por vista. Estas palabras encierran un principio espiritual que no siempre comprendemos a la primera. La fe no depende de lo que ven nuestros ojos ni de lo que sienten nuestras emociones. Caminar por fe significa avanzar aun cuando el camino no está iluminado, dar un paso aunque no se vea el siguiente, y confiar aunque los sentidos griten lo contrario. En los momentos de silencio divino, todo lo que nos rodea parece señalar fracaso, abandono o desinterés de Dios. La vista natural interpreta el silencio como ausencia, pero la fe lo interpreta como un espacio donde se está gestando algo mayor. El problema es que nuestra naturaleza humana siempre quiere señales inmediatas. Queremos una voz, un milagro, un sueño, una confirmación visible que nos asegure que Dios sigue con nosotros. Pero caminar por fe implica aceptar que no siempre las tendremos. Moisés caminó por fe al guiar a un pueblo entero hacia una tierra que él mismo nunca pisaría. Abraham caminó por fe al dejar su tierra sin saber a dónde iba. María, la madre de Jesús, caminó por fe al aceptar un llamado que la sumiría en incomprensiones humanas. Todos ellos enfrentaron silencios, dudas y preguntas, pero eligieron confiar. Esa es la esencia de la fe, creer cuando no hay nada tangible que nos respalde, más que la fidelidad de Dios mismo. Elías y el susurro apacible. Uno de los ejemplos más hermosos del silencio de Dios se encuentra en la vida del profeta Elías. Después de la gran victoria contra los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, agotado y deprimido. Allí clamó a Dios, y en el monte Horeb esperaba una manifestación poderosa. Pasó un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ellos. Después vino un susurro apacible, y allí estaba Dios. ¿Qué enseña esta experiencia? Que muchas veces esperamos que Dios hable con estruendos, señales visibles y respuestas inmediatas. Pero su voz más profunda se encuentra en lo sutil, en el silencio, en lo que parece imperceptible. Elías descubrió que Dios estaba presente incluso cuando no había grandes manifestaciones. Ese susurro apacible era suficiente para recordarle que no estaba solo. Cuando Dios guarda silencio, es posible que esté entrenándonos a escuchar ese susurro interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa certeza que no depende de un milagro visible, sino de una confianza que se cultiva en lo profundo del alma. Ana y la oración silenciosa. Otro ejemplo lo encontramos en Ana, la madre del profeta Samuel. Año tras año subía al templo a clamar por un hijo, pero parecía que Dios no la escuchaba. Mientras tanto, soportaba las burlas y la humillación de su rival. Llegó un momento en el que su oración se volvió silenciosa, ya no tenía fuerzas para pronunciar palabras,
solo movía los labios mientras su corazón lloraba. Ese clamor silencioso llegó al cielo. Dios no había olvidado a Ana. Su aparente silencio no era rechazo, sino preparación. El hijo que ella pedía no sería un hijo cualquiera, sería un profeta que marcaría el rumbo de Israel. La espera, la angustia y el silencio de Dios estaban formando a una madre capaz de entregar a su hijo al servicio divino. Este relato nos enseña que el silencio de Dios nunca es inútil. En medio de la espera, Él está preparando no solo la respuesta, sino también nuestro corazón para recibirla y entenderla en su verdadero valor. Herramientas para resistir el silencio. ¿Cómo mantenerse firme en medio del silencio de Dios? Esta es la gran pregunta que muchos creyentes se hacen. Aquí no basta con saber que Dios tiene un propósito, necesitamos estrategias espirituales para no quebrarnos en el proceso. La oración persistente. Aunque parezca que no cambia nada, orar en medio del silencio fortalece el alma. La oración es un puente, no siempre para cambiar lo externo, sino para mantenernos conectados a Dios. Persistir en ella es declarar que nuestra fe no depende de respuestas inmediatas. La gratitud como disciplina. Cuando el silencio se extiende, la tentación es enfocarse en lo que falta. Pero la gratitud nos entrena a ver lo que ya tenemos. Agradecer por lo pequeño nos recuerda que Dios sigue obrando, aunque no lo percibamos. La adoración en la espera. Adorar no por lo que hace Dios, sino por quien es Él, es un acto de fe supremo. Pablo y Silas adoraron en la cárcel antes de ver la liberación. Adorar en medio del silencio abre el corazón a la presencia de Dios. El alimento de la palabra. El silencio no significa que no haya voz. La escritura es la voz permanente de Dios. Leer y meditar en ella durante la espera nos asegura que, aunque no haya respuesta audible, siempre hay una respuesta escrita. La comunidad de fe. Dios usa personas para sostenernos. Un abrazo, una palabra de ánimo, una oración compartida pueden ser la manera en que Él habla en medio del silencio. No estamos diseñados para caminar solos. El silencio como preparación para lo mayor. A lo largo de la historia bíblica, el silencio de Dios siempre ha sido antesala de un acto grandioso. Los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento precedieron al nacimiento de Cristo. El aparente abandono de Jesús en la cruz precedió a la resurrección. La espera de los discípulos en Jerusalén precedió al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. El silencio no es final, es preludio. Es el terreno donde Dios prepara lo que vendrá después. Lo invisible no significa inactivo, significa que algo se gesta en lo profundo. Como la semilla que está bajo tierra, el silencio esconde el milagro en proceso. ¿Cómo discernir a Dios en la espera? El silencio de Dios no siempre significa que Él no esté hablando. Muchas veces lo hace, pero de maneras distintas a las que esperamos. A veces su respuesta llega en una puerta que se cierra, en un detalle providencial, en la paz interior que inexplicablemente sentimos, en una palabra que alguien comparte sin saber lo que estamos viviendo. Discernir en la espera requiere sensibilidad y humildad. Si esperamos que Dios hable solo de la manera en que nosotros lo imaginamos, quizá pasemos por alto lo que Él ya está diciendo. El silencio puede ser, en realidad, un lenguaje diferente, que nos enseña a escuchar de otra manera. Reflexión final. La fe que nace del silencio.